nuevamente darles la bienvenida al jueves de APAFAM sobre evaluaciones estructurales proactivas de edificaciones para reducir la posibilidad de colapsos. Mi nombre es Tanishka McQueen y para los que no me conocen, soy la directora ejecutiva de APAFAM, la Asociación Panameña de Facility Management. En esta ocasión, este programa se desarrolla gracias a Walter P. Moore y quisiera aprovechar para hablarles un poco sobre esta empresa. Walter P. Moore es una compañía internacional de ingenieros e innovadores quienes resuelven algunos de los retos estructurales de infraestructura y diagnóstico más complejos del mundo. Su equipo tiene una sola visión, la cual es ayudar a cumplir los objetivos de sus clientes y lo han estado realizando desde 1931. Además de eso, el equipo de diagnóstico de Walter P. Moore está dedicado a desarrollar soluciones prácticas basadas en la experiencia y resolución de problemas que afectan las estructuras existentes y también ayudan a sus clientes a extender la vida útil de sus estructuras y los diferentes componentes de sus envolventes. Así es que bienvenido al equipo de Walter P. Moore. También quisiera aprovechar este espacio, como siempre, para reconocer a todos nuestros miembros comerciales, ya que su continuo apoyo permite la labor de APAFAM por profesionalizar el Facility Management mediante este tipo de programas y actividades. Y pues bueno, antes de arrancar, nada más compartirles algunas guías para la sesión de hoy. Vamos a procurar mantener los micrófonos silenciados para optimizar la calidad del audio durante la presentación. También vamos a estar recibiendo sus preguntas, consultas o comentarios vía chat y los vamos a atender una vez finalice la presentación. Y por último, la sesión está siendo grabada y va a estar disponible próximamente en el canal de YouTube de APAFAM. Y pues bueno, como les comentaba, hoy está con nosotros, bueno, hay dos personas, el ingeniero Luis Buitrago y también el ingeniero José N.G. Osorio. El ingeniero Luis Buitrago es asociado de la compañía Walter P. Moore y se desempeña como gerente de proyectos, encargado de las operaciones en Panamá del grupo de diagnóstico. El ingeniero Luis es ingeniero civil idóneo en la República de Panamá, graduado de la Universidad Tecnológica y posee título de maestría en Ingeniería Estructural Geotécnica de la Universidad de Arkansas en Estados Unidos. También posee más de 10 años de experiencia en el diseño estructural de edificios altos, residenciales, comerciales e industriales y en la rehabilitación sísmica de estructuras. Por su parte, José N.G. Osorio, Lead AP, se desempeña como ingeniero de proyectos dentro del grupo de diagnóstico también de Walter P. Moore. Y José es graduado de Ingeniería Civil también de la Universidad Tecnológica de Panamá, con una maestría en Ciencias de Diseño Sostenible by the University of Texas en Austin. Su experiencia incluye la evaluación y diagnóstico de edificios, la cual ha desempeñado en América Latina, Canadá y Estados Unidos. También cuenta con experiencia en la evaluación de edificaciones que han sido afectadas por un evento catastrófico y pues bueno, para más información saben que estamos aquí con mucho gusto para hacerles el puente. Sin más, Luis y José, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Luis desde México nos acompaña y José pues está acá en Panamá, así es que adelante, el espacio es todo suyo. Sí, muy buenas tardes a todos. Le agradezco su presencia en este espacio. Sí, les saludo desde Ciudad de México, que casualmente estoy en Acapulco, que estamos haciendo unas evaluaciones a unos hospitales. Después decimos que hubo acá en Acapulco en septiembre pasado, entonces estamos viendo algo similar a lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy. También, como lo mencionó la licenciada Tanishka, nos acompaña José N.G., nos acompaña el ingeniero. Yo voy a estar dando la presentación, pero el ingeniero José N.G. va a ser mi respaldo, ya que tuve unos percances hoy y básicamente casi no doy la presentación, pero por problemas con mi vuelo de vuelta a Ciudad de Panamá, pero gracias a Dios estoy aquí con ustedes. Vamos a darle inicio a la presentación. Con ustedes está este servidor de Buitrago. Soy, como lo mencionó Tanishka, ingeniero civil idóneo, especialista en estructuras y en geotecnia.
Soy un asociado senior de la empresa Walter P. Moore y me desempeño como gerente de proyectos en esta firma. Le voy a hablar un poco de la empresa para darles una introducción breve a qué nos dedicamos. Nosotros somos una firma de ingeniería civil y estructural con base en Houston, Texas. Fuimos fundada en 1931, tenemos más de 89 años. Tenemos más de 700 trabajadores en nuestra firma. En esta diapositiva pueden ver todas las oficinas que tenemos en Estados Unidos. Y también tenemos oficinas internacionales en Canadá, en India, en Ciudad de México y la que tenemos en Panamá, que es con la que servimos al mercado de Latinoamérica. Tenemos oficinas en Panamá desde 2010. La oficina de México la acabamos de abrir. Hemos realizado más de 50 proyectos en Latinoamérica y hemos trabajado en el área de Latinoamérica y del Caribe en más de 16 países, donde hemos desempeñado diferentes tipos de proyectos, desde diseño nuevo hasta restauración. Nuestra firma brindamos servicios integrados de diagnóstico, diseño de estructuras nuevas, envolventes de edificios y infraestructura civil. Eso es lo que usualmente nosotros nos dedicamos. Servimos a nuestros clientes a través de brindando todos estos servicios o uno de los mismos. Estas son una serie de proyectos que tenemos tanto en Estados Unidos y aquí en Panamá. Son más que todo un resumen de la amplia gama de sectores que atendemos, desde la parte del sector de los deportes, del aeropuerto, edificios de oficinas y residenciales, como lo pueden ver en esta figura. Y bueno, para hablarles un poco más específico del grupo de diagnóstico, nosotros básicamente nos dedicamos a 4 áreas fundamentales, que es el diagnóstico de la envolvente, que tiene que ver con todo lo que envuelve el edificio, básicamente la fachada, los techos, los niveles subterráneos. El análisis forense, que es básicamente análisis de falla, de la parte de consultoría de reclamo de seguro, respuesta ante emergencia, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora mismo en Acapulco. También brindamos servicios de restauración de edificios de estacionamiento. Este es un tipo de servicio bien particular y lo separamos porque son estructuras bastante particulares y su deterioro es un poco diferente a los edificios que no brindan estos espacios abiertos o cerrados para la parte de estacionamiento. Y la parte también de restauración-renovación, que es lo típico que brindamos como parte de como nuestra servicio desde el punto de vista de ingeniería estructural para la rehabilitación, restauración y renovación de estructuras existentes. No solamente nos dedicamos a edificios, también hacemos esto para puentes, infraestructura marina como muelles, entre otros tipos de estructuras que nos ha tocado evaluar, reparar a lo largo de los casi 6 años que tengo con la empresa. Y bueno, ya después de haberles dado una introducción a lo que hacemos, en el día de hoy vamos a estar abordando este tema: evaluaciones estructurales proactivas de edificaciones para reducir la posibilidad de colapso, beneficios e impactos. Es importante que les mencione que esta no es una charla técnica enfocada en la ingeniería civil o estructural. Más que todo, esto es una charla enfocada a los administradores de propiedades o facility managers. No voy a hablar de fondo de la parte de ingeniería civil porque para eso nosotros nos contratan a nosotros y hacemos nuestros análisis, sino más que todo cómo voy a hablarles de nuestra experiencia en este tipo de evaluaciones y cómo este tipo de servicios les brinda una ayuda a los dueños de edificios, a los facility managers. Es algo bien importante que quería iniciar la presentación porque sé que tenemos un público mixto, principalmente administradores de propiedades o que se encargan de este tipo de servicios, pero vamos a estar enfocados a ellos. Como esta es la Asociación Panameña de Facility Management, ese es el objetivo principal de esta presentación.
Y bueno, este es algo, la agenda más que todo del día de hoy. Vamos a hablar de 5 puntos principales: normativas internacionales para la evaluación de edificaciones, proyectos de normativas en Panamá para la evaluación de edificaciones, alcance y proceso de evaluaciones estructurales, beneficios e impactos para el facility management y casos de estudio. Y bueno, la foto que pueden ver de la derecha de uno de nuestros proyectos, esto es de un colapso de un edificio de estacionamiento. Más que todo, llamamos esto a colación para principalmente que es el tema, para evitar este tipo de fallas, y es lo que vamos a estar desarrollando en las próximas diapositivas. Y bueno, en primera instancia, vamos a hablar de las normas internacionales para la evaluación de edificaciones. Vamos a hablar principalmente de nuestra experiencia en Estados Unidos y específicamente en el área de Miami, Florida. Vamos a hablar de la recertificación de los 40 años para edificios en Miami. Nosotros tenemos oficina en el área de Orlando y Miami, también en el estado de la Florida, Estados Unidos. Y nosotros desde la oficina de Panamá hemos estado brindando apoyo a estas oficinas para este tipo de proyectos, y vamos a estar hablando de algunos proyectos al final de la presentación en los cuales participamos para este tipo de recertificación. Ahora, ¿en qué consiste esta recertificación en el área de Miami? Que se ha hablado mucho después de lo sucedido con el edificio localizado en Surfside, en la Florida, y que ha causado un revuelo a nivel de los Estados Unidos e internacionalmente para la parte de la evaluación estructural de edificaciones. Principalmente esta recertificación que se solicita por parte del gobierno local de Miami cada 40 años, se refiere a la revisión, básicamente, de fundaciones, sistemas de techos y pisos, elementos estructurales y sistemas eléctricos, con el fin de evaluar su condición actual y tratar y más que todo, brindar recomendaciones para reparaciones si las mismas se ameritan, ya sean reparaciones que tengan que ver con la parte de seguridad a la vida, o más que todo de mantenimiento para evitar el deterioro prolongado de la estructura o un deterioro más profundo. Básicamente, como les mencioné, es solicitado por el gobierno local, y se realizan por un ingeniero que sea profesional en el estado. Y también el gobierno local es el que brinda la opinión de que si el edificio está recertificado. No es un proceso, nosotros lo hacemos en Walter P. Moore como parte de nuestro servicio, principalmente en esta área, que es algo que ya está escrito que se debe de hacer. Se lo traemos como ejemplo para que vean cómo es la práctica en esta zona de los Estados Unidos, que es algo bien particular y que requiere esta recertificación de los 40 años de la estructura de los edificios. Ahora, ¿qué estamos haciendo en Panamá referente a este aspecto tan importante? Nosotros hemos tenido un frenesí de construcción desde el año 2000 en adelante, 2005. Hemos estado construyendo, y nuestras estructuras, nuestras edificaciones se están haciendo viejas, vamos a decirlo de ese tipo con esa palabra, y también nosotros tenemos la particularidad que las estructuras de la ciudad de Panamá en particular están muy cerca del mar. Esto es un ambiente agresivo desde el punto de vista del código ACI, que es la norma del American Concrete Institute, que norma el diseño de edificaciones en Panamá. Y siendo este un ambiente agresivo, la parte de los iones cloruros aerotransportados desde el mar causan un deterioro inclusive más profundo en nuestras estructuras, y en un periodo un periodo de tiempo un poco más corto de lo que comúnmente sería una estructura que estuviera alejado de la costa. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros ahora mismo enfrentándonos? ¿Qué está en debate ahora en este norte, de la parte de las evaluaciones de edificios cada cierto tiempo? En Ciudad de Panamá existe un anteproyecto en la Asamblea, que es el anteproyecto de Ley 061 del 2021,
que para el cual se está proponiendo que estas evaluaciones sean hechas por un profesional idóneo, obviamente, que la certificación de ocupación a los 40 años de la vida del edificio, y que sea con una frecuencia también, se realicen evaluaciones en una frecuencia de 15 años luego de la primera evaluación. Entonces, esto también va a ser revisado por el cuerpo de bomberos y por el municipio correspondiente. Es básicamente un breve resumen de lo que está ahora mismo como este anteproyecto de ley, y la verdad es un paso importante en nuestro medio, en Panamá, para poder evaluar muchos de nuestros edificios que están bastante deteriorados. Nos ha tocado casos de edificios que en realidad se requieren inclusive refuerzos estructurales y más que todo mucho trabajo de restauración, que puede ser que su costo e impacto puede ser reducido a través de estas evaluaciones de las cuales estamos hablando, que también es parte del objetivo de esta presentación. Y bueno, también aquí, dentro de esta propuesta de anteproyecto de ley, se incluye que se deberá verificar cimentaciones y estructuras, cerramientos, cubiertas y azoteas, más que todo lo que nosotros llamamos envolvente, incluyendo las fachadas interiores, exteriores. También incluyen la parte de plomería, sistema de gas, señalización. Entonces, es una evaluación bastante comprensiva, completa, y la verdad, como les mencioné anteriormente, es un paso importante desde el punto de vista de brindarle seguridad a los ocupantes de estas edificaciones. Y más que todo también desde el punto de vista como administradores de propiedades, para poder tener un presupuesto a un tiempo oportuno para la parte de mantenimiento de las estructuras. Ya de aquí adelante vamos más que todo a hablar un poco más de qué es este proceso y cuál es el alcance de las evaluaciones estructurales. Vamos a estar más que todo navegando a través de lo que comúnmente hacemos para este tipo de evaluaciones estructurales, como mencioné. No vamos a entrar desde el punto de vista técnico a profundidad por el público y por el preámbulo de que esto está haciendo esta presentación para la Asociación Panameña de Facility Management, pero de forma general explica muy bien, vamos a explicar muy bien el procedimiento. El problema, más que todo, por el cual se requieren estas evaluaciones: mantenimiento y seguridad del edificio. Toda estructura se deteriora debido al paso del tiempo, por el desgaste de su uso típico, también su exposición al ambiente, muy importante, como les mencioné anteriormente, cargas repetitivas, ya sea que por las cargas sostenidas que se obtiene del edificio de gravedad, se ha sufrido algún evento sísmico, tormentas también, algunas presiones de viento que han deteriorado la estructura, en fin, todo ese tipo de factores son importantes. El envejecimiento de los materiales debido a la exposición al ambiente, entre otros factores, y un mantenimiento reactivo, lo llamaría yo, en vez de no adecuado, sino reactivo y no proactivo, en otra terminología que nosotros utilizamos y que explicamos muy bien en el diplomado que ofrece APAFAM, muy importante, y explicamos todas esas diferentes escenarios de mantenimiento proactivo y reactivo. Entonces, el alcance de nuestras evaluaciones usualmente, que es la más común, es la evaluación de la condición de la estructura en sitio, que es una evaluación fase 1. Básicamente, durante esta evaluación nosotros caminamos o evaluamos diferentes puntos de la estructura, hacemos un recorrido a lo largo de la misma para evaluar diferentes elementos estructurales que puedan estar en riesgo, ya sea de daño localizado o global. También diferentes ítems de mantenimiento, por ejemplo, también los evaluamos, filtraciones, que muchas de estas estructuras se deterioran por su exposición al ambiente, como les comenté anteriormente, y también por filtraciones sostenidas. En nuestro medio es muy común eso también. La parte de las filtraciones como deterioro de concreto, causando corrosión en el acero de refuerzo y en estructuras de acero también, aunado a
a la presencia de iones cloruros, por la cercanía a las costas. También realizamos pruebas no destructivas y ensayos en materiales, que ya sería una fase 2 de servicio, en donde las cuales nosotros hacemos mediante diferentes herramientas que tenemos nosotros en nuestras oficinas o a mano, hacemos evaluamos la condición del material per se y también, por ejemplo, de la corrosión. Cuánto es la rata de corrosión, por ejemplo, de diferentes elementos de concreto. También evaluamos si hay pérdida de sección de elementos de acero. La condición del concreto también la evaluamos de esa manera. Y vamos a hablar un poco más de estas herramientas que nosotros tenemos a disponibilidad en nuestro grupo. Seguidamente, también después de esta fase 2, podemos desarrollar documentos constructivos para reparaciones, que más que todo son documentos que nosotros elaboramos como planos constructivos y especificaciones para que el contratista pueda tener, o los contratistas puedan ofertar durante una etapa de licitación o de concurso de cotizaciones para ejecutar las reparaciones en base a un diseño y especificaciones en materiales que nosotros proponemos. Y finalmente, realizamos soporte de ingeniería durante la ejecución de las reparaciones, que es más que todo un seguimiento que le damos a los contratistas y que hacemos en nombre del cliente para cerciorarnos que las reparaciones queden realizadas de acuerdo a los documentos constructivos que preparamos. Y bueno, esta es la pregunta: ¿cuál es una evaluación de las condiciones estructurales de un edificio? En realidad consiste en una fase 1, como le comenté, en una observación visual, medición, documentación fotográfica y análisis, más que todo un análisis forense, una evaluación forense de la condición de la estructura, realizada por un personal idóneo, un ingeniero idóneo, que eventualmente va a realizar recomendaciones, ya sea de prueba y más que todo de cómo hacer reparaciones en diferentes puntos de las estructuras y de la envolvente de los edificios. El objetivo principal de esta evaluación que menciono es diagnosticar la condición de la estructura e identificar daños que requieren ya, como le mencioné, reparación inmediata o a corto o mediano plazo. Y bueno, cosas que deben de llamar la atención, por ejemplo, para poder llamar a un ingeniero como tal, para que evalúe su estructura, como lo pueden ver, aquí el agrietamiento de una de estas columnas, este es un edificio, un proyecto que tuvimos, el cual tuvo este tipo de agrietamiento debido a asentamientos diferenciales que sufrió un edificio de más de 20 pisos. La historia de este proyecto es bastante caótica, diría yo, porque al final realizamos un análisis y un estudio de factibilidad del mismo y básicamente el edificio tuvo que derrumbarse porque era más barato hacerlo nuevo que repararlo. Es un caso bastante extremo. En la izquierda es una grieta de una mampostería que también puede ser reparada, un indicativo de asentamiento diferencial también. Estos son ejemplos de agrietamiento que deben llamar su atención si se está dando en alguna de sus propiedades. También la parte de corrosión, desprendimiento de concreto y acero de refuerzo corroído y expuesto en losas y muros, como lo pueden ver en esta foto. La foto de la izquierda son proyectos, la mayoría de estas fotos son proyectos en Panamá, les comento. La hemos tomado de diferentes proyectos que obviamente por confidencialidad no podemos mencionarlos, pero son deterioros típicos que observamos en nuestras estructuras. La foto de la izquierda es un deterioro de una losa, de estas losas que son con bloques, y también en la de la derecha vemos un muro severamente deteriorado, ya con pérdida de sección, el acero de refuerzo. Esto es una estructura marina que no fue correctamente impermeabilizada. Igual la losa que estamos viendo acá en la imagen de la izquierda. También en nuestro medio, podría yo decir que de todos los edificios construidos del 2005 hacia la fecha, puedo decir que un 80-85% de las losas son del tipo pospensado.
los cables pospensados como estos elementos que muestro aquí en la foto de la izquierda, son los elementos que soportan la mayor parte de la carga en conjunto con acción compuesta con el concreto. Y si estos elementos no se les dio el debido recubrimiento o por X o Y motivo no fueron instalados a las alturas correspondientes en la losa, pueden causar agrietamiento y daños severos a elementos estructurales y probablemente, eventualmente en algún futuro, un colapso ya sea local o parcial de la losa. Estos son elementos sumamente importantes y como les comenté, están presentes en muchos de los edificios que se han construido del 2005 hacia la fecha. Y nosotros hemos hecho ya aquí en Panamá proyectos no solamente de evaluación, sino también la parte de documentos constructivos. Estamos trabajando en 2 proyectos donde estamos haciendo reparaciones de este tipo de cables pospensados con contratistas especializados en esto. Nosotros personalmente soy certificado por el Instituto de Compensado de Estados Unidos para hacer este tipo de reparaciones en campo. Y son reparaciones bastante especializadas y desde el punto de vista del manejo de la propiedad requieren mucho, en algunas ocasiones puede requerir apuntalamiento, cerrar estacionamiento, cerrar oficinas, en fin. Es aquí el llamado de atención más que todo para que a través de una evaluación y mantenimiento proactivo y una evaluación a un momento adecuado se pueden evitar estas condiciones como la que estoy mostrando en la foto de la izquierda. Y la verdad, para los inquilinos es bastante molesto cerrar estos espacios para estas reparaciones que, como les mencioné, pueden ser evitadas, ¿no? La foto de la izquierda también podemos ver cómo la corrosión, este es un proyecto de la ciudad de Panamá también, o sea, cómo la corrosión y más que todo causada por la humedad ha causado la corrosión de los estribos de esa columna. Inclusive debajo de esa columna también está la condición aún peor. Y esto es un estacionamiento aquí en Ciudad de Panamá. O sea, no, estos son cosas típicas que nosotros vemos todos los días. Y más que todo, ya cuando el cliente ve ciertos signos ya críticos en su estructura, o nos ha escuchado en medios como como Apafan, ya nos han llamado para poder ayudarnos a reparar estas condiciones que en algunos casos son más severas que otras. La otra parte importante que en nuestro medio hemos estado haciendo mucho es la parte de la evaluación de las fachadas. O sea, muchos hemos vivido, somos dueños de apartamentos y sabemos que la parte de filtración es un problema muy cotidiano, aparte del problema estructural. Y básicamente también la parte de las filtraciones son la génesis de los problemas estructurales en muchas ocasiones. Y lo que tratamos nosotros a través de este servicio de envolvente, por ejemplo, en la foto de la izquierda, es nuestra especialista en envolventes, la ingeniera de la Guardia, haciendo una evaluación de una envolvente severamente dañada acá en Ciudad de Panamá. Nosotros brindamos asesoría para cómo repararlas y también tenemos experiencia con contratistas locales que nosotros hemos realizado este tipo de servicios y también tecnología que nosotros utilizamos en algunos de nuestros proyectos en Estados Unidos, tratamos de aplicarlas en el medio, haciendo estas evaluaciones. Este es un muro cortina en la foto de la izquierda. En la foto de la derecha es una membrana de PVC. Básicamente ahí nuestro ingeniero José NG está evaluando diferentes desgarros en la membrana, que son puntos vulnerables donde puede entrar el agua, que también estas membranas tienen un periodo de vida útil ya fijo, establecido inclusive por los fabricantes, y cada cierto tiempo hay que repararla, dependiendo de cómo fue realizada su instalación también, o si fue el producto adecuado para el uso de la azotea en este caso. También nosotros asignamos esos servicios. Y tenemos personal entrenado y como esperamos más adelante con herramientas también para hacer este tipo de evaluaciones. Y bueno, ¿qué tipo de estructuras se requieren estas evaluaciones? Cualquier tipo de estructura, les puedo decir, principalmente se realizan en estructuras de uso residencial, comercial, de cualquier altura, edificios de estacionamiento. Los separamos porque, como le comenté al inicio, son estructuras que sufren un deterioro un poco diferente a espacios cerrados como edificios de oficinas.
Usualmente también nos han llamado para residencia, pero son realizadas para este tipo de estructuras a menor escala. Como les mencioné, también hemos hecho ese tipo de servicios para puentes, para estructuras marinas, puertos, en fin. Cualquier tipo de estructura requiere este tipo de evaluaciones, pero nos estamos enfocando la presentación principalmente en edificaciones. El procedimiento. Esta es la parte de observaciones en sitio, que nosotros le llamamos la fase 1. Usualmente entrevistamos al personal, el responsable del mantenimiento, porque ellos, los facility managers, son las personas que nos pueden brindar mayores detalles de qué puntos, por ejemplo, ellos han observado deterioro estructural, preinstalación, ellos conocen la historia de la estructura después de la construcción. Son aliados de nosotros en estas evaluaciones y son también miembros importantes del procedimiento de evaluación. Nosotros usualmente recorremos áreas accesibles del edificio. Por ejemplo, aquí en la foto de la derecha está mi compañero, el ingeniero NG, revisando las vigas, las losas que están cubiertas por los paneles de cierrazo para nosotros poder observar la condición de esos elementos, si hay agrietamiento, si hay acero expuesto y corroído, en fin, diferentes tipos de patologías estructurales. También analizamos la documentación de los daños, le brindamos un resumen de la documentación de esos daños. También vamos a ver más adelante un informe que les presentamos. También hacemos las evaluaciones de las envolventes, ya sea con cámara inclusive térmica, con fotografía, en fin, estas son también nuestro equipo aquí de Panamá realizando evaluaciones de la izquierda, está en una guindola, hemos hecho eso también con equipo de elevación mecánico como los manlift, en fin. También nos montamos mucho a la parte de las azoteas para evaluar las condiciones de las membranas de impermeabilización, sus transiciones, sus diferentes daños, en fin, eso es lo que hacemos durante estas observaciones en sitio. Para la parte estructural, también podemos o no recomendar pruebas no destructivas o ensayos de materiales. Por ejemplo, tenemos diferentes pruebas que hemos hecho, sondeos de laminación, fotografía infrarroja, que es la parte térmica que les mencioné anteriormente, radar de penetración de tierra o GPR, que lo utilizamos para poder ubicar las barras de refuerzo y las profundidades de los elementos de concreto, potencial de corrosión, o lo que le llamamos el half cell potential, también el Galva Pulse, que ayuda para esto, para entender la extensión de la corrosión y también la velocidad con que se está dando. Los contenidos de humedad. Por ejemplo, aquí el ingeniero NG está realizando en la foto que estoy con mi cursor mostrando, estamos señalando, una prueba de humedad de un elemento de madera y en la parte inferior haciendo pruebas de laminación a ver si el concreto está desprendido de uno de nuestros proyectos acá en Ciudad de Panamá. Las dos fotos son de proyectos locales. Otras pruebas que también utilizamos, por ejemplo, para estructuras de acero, nosotros evaluamos la pérdida de sección transversal por corrosión, por una herramienta como es el medidor de pulso ultrasónico, que es el que está usando el ingeniero NG en la foto de la izquierda, a ver si en realidad hay una pérdida de sección y se debe compensar esa pérdida para evitar una reducción en la capacidad de la viga de acero en este caso. En la foto de la izquierda está la ingeniera Candanedo, que aquí estamos haciendo un monitoreo de vibraciones, que también nos ha tocado la oportunidad aquí en Ciudad de Panamá hacer algunos de estos proyectos donde los ocupantes de los edificios se quejan por vibraciones excesivas en los inmuebles. Y esta es la parte de pruebas destructivas que básicamente las requerimos, ya sea para tener un diagnóstico más profundo de la condición de los materiales, o si es necesario hacer análisis estructurales para evaluar la condición global o local de un elemento estructural. Ejemplos de estas pruebas que nosotros hemos recomendado y hemos acompañado a realizar a laboratorios de materiales son la resistencia a la compresión de núcleos de concreto, prueba de concentración de iones fluoruro en el concreto, que esta segunda es muy común, más que todo para evaluar la contaminación del concreto y su potencial de corrosión y también entender qué tipo de productos podemos nosotros utilizar para poder extenderle la vida útil a estos elementos de concreto.
También hemos hecho petrografía, que es una prueba que usualmente nosotros determinamos o recomendamos cuando tenemos alguna duda de la composición de la masa de concreto y también de microfisura o si ha habido un incendio en la propiedad. También la recomendamos para ver si el incendio debido a las elevadas temperaturas causó ciertas microgrietas en el concreto que pueden eventualmente desencadenar alguna falla del elemento. Y bueno, al final todo esto nosotros lo recopilamos en un documento para presentárselo al cliente, que es una fase 1. Todo lo que hemos hablado de la evaluación es una fase 1, en donde nosotros calificamos el estado de la estructura y de sus elementos, ya sea bueno, aceptable, pobre o que esté en falla. También documentamos los daños típicos singulares observados en la estructura y los categorizamos, que es importante, que si requiere atención inmediata, que si puede ser reparado ya sea en 2 años, o en fin, recomendamos cuál debe ser la prioridad de las reparaciones en el tiempo. Y las listamos, también damos opiniones de costos, que es muy importante para los dueños y administradores de propiedades, que al final toda esta parte de ingeniería no tiene sentido si no aterrizamos un costo de cuánto cuesta la reparación para que se pueda pedir este presupuesto básicamente a los dueños de las propiedades y para poder implementar las mismas. Este es el tipo de presupuesto que nosotros presentamos. Listamos los trabajos que hay que hacer, por ejemplo, reparación de tendones de prosteza velosa, cuánto cuesta esa tarea, y esta es una prioridad alta, que es lo que le estaba mencionando. Y también damos un resumen que, por ejemplo, para las tareas que son prioridad alta, cuánto es el costo, y también un costo resumen de las tareas de prioridad alta, media y baja, cuánto sería el costo de cada una de ellas. Y también hemos realizado o preparado planes de mantenimiento para diferentes inmuebles. Toda esta información de técnica y de costos es lo que nosotros usualmente incluimos dependiendo de lo que el cliente requiera, incluimos en nuestro reporte que les mostré anteriormente. También en algunos casos, como lo ven aquí, requerimos hacer análisis estructural, ya sea de elementos específicos o de la estructura global, como fue el caso de este edificio, para el cual estamos haciendo un análisis de cómo los asentamientos diferenciales estaban afectando el edificio. Hicimos un modelo matemático de la estructura para poder brindar recomendaciones para la reparación de este edificio. Y al final, ya después que hemos diseñado, que ya tenemos un diagnóstico claro de las reparaciones que hay que realizar, nosotros preparamos documentos constructivos donde, por ejemplo, planos y especificaciones donde mostramos cómo se debe realizar la reparación, como ven en el detalle de la izquierda, y cómo se implementa. Aquí está en la foto de la derecha cómo la viga estaba originalmente y después cómo se reparó en la foto inferior. Y este tipo de tareas es que nosotros agrupamos esta reparación por tareas, que es lo que nosotros les presentamos a los contratistas para que oferten. Y también le damos la ubicación de las reparaciones y también las cantidades de obra que tienen que realizar o cantidades de reparación. Bueno, todo esto, la gran pregunta, ¿qué beneficios e impactos tiene para el Facility Management o para los administradores de propiedades? Básicamente, identifican problemas potenciales. O sea, es bien importante estas evaluaciones estructurales porque pueden ayudar a los administradores y los dueños de edificios a identificar problemas que pueden ser problemas pequeños, pero en algunas ocasiones pueden ser problemas que ponen en riesgo la seguridad de la vida de los ocupantes de las edificaciones, como lo colocamos en el segundo punto, asegurar la seguridad de los ocupantes. Importante también porque crea presupuestos proactivos para reparaciones y mantenimiento. Reduce riesgos y responsabilidades de cualquier daño que pueda haber o disconformidades que pueda tener un ocupante de los espacios que ustedes administran. Y algo también muy importante, que extiende la vida útil de la estructura y de su inversión, básicamente del dueño per se. Todo este tipo de reparaciones, y lo explicamos aquí en la gráfica de la derecha, cómo se aumenta el costo de reparación en función del tiempo si una estructura no ha sido reparada. Por ejemplo,
en la estructura con la línea negra segmentada, es una estructura que se le ha hecho un mantenimiento proactivo a diferentes etapas de su vida útil, y los costos de estas reparaciones se mantuvieron en un nivel aceptable, digamos, desde ese punto de vista. Pero, por el contrario, si no se realizan estos mantenimientos, reparaciones, básicamente, si hay un deterioro severo, si ya hay fallas de componentes, de costo de mantenimiento o de costo de reparación puede ser 3 o 5 veces lo que hubiese sido si se hubiesen realizado estas reparaciones y mantenimiento en un periodo de tiempo adecuado. Básicamente eso es lo que quiere mostrar esta gráfica, y que también hace a colación a los puntos que planteo en los puntos de la izquierda. Ahora, vamos a hablar de algunos casos de estudio. Ya esta es la parte final de la presentación. Voy a ir brevemente a través de los casos de estudio, y después vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. El primer caso de estudio es un proyecto fueron proyectos que nosotros ejecutamos de evaluaciones en el área de Miami. Este es básicamente el distrito de oficinas de Waterford en Miami. Fuimos contratados para hacer evaluaciones de 7 edificios en un área de más de 100 hectáreas. Este es un distrito de oficinas bastante bonito en el área de Blue Lagoon en Miami. Hicimos evaluaciones a todos estos 7 edificios. Fase 1, básicamente hicimos un recorrido a lo largo de todas las edificaciones, de su fachada. También hicimos evaluaciones desde el interior del edificio, que es un edificio ocupado, obviamente. Adicional a esto, nosotros lo que hicimos también fue hacer inspecciones en la fachada del edificio con la ayuda de un dron. También contratamos eso para complementar nuestras opiniones o recomendaciones para evaluar la condición del inmueble. Hicimos también observaciones en acabados, elementos de concreto específicos, por ejemplo este de la izquierda que tenía algo de segregación. En fin, hicimos una evaluación de elementos en los diferentes niveles de este edificio, que tenían entre 7 y 6 niveles. Y básicamente al final le brindamos al cliente este reporte que les menciono con una priorización de los daños y de las reparaciones principalmente, y un costo aproximado para las mismas, tanto de la estructura como la fachada. Se nos fue solicitado esto para poder hacer este presupuesto inmediato, ya que en Miami todo este tipo de cosas se están dando bastante rápido en estos días, ya debido a lo del colapso que les comenté anteriormente, y los dueños están siendo bien proactivos en este momento en cualquier deficiencia que tenga la estructura o la envolvente para repararlas. Este es otro caso de estudio. Este es en Brickell, en Miami. También evaluamos 2 edificios muy importantes en esa zona, que es una zona lujosa de oficinas también en el área de Miami. Hicimos algo similar. Evaluamos elementos estructurales, hicimos una evaluación fase 1 también. Evaluamos la parte de la estructura, la envolvente. También hicimos un vuelo de un dron para evaluar la fachada del edificio, y entregamos al cliente también un reporte con nuestros hallazgos, recomendaciones. Hay algunos elementos, como ven de la derecha, que tenían ciertos deterioros como corrosión, que también se lo incluimos, le dimos una priorización de esos daños y una opinión de costo para sus reparaciones. También vimos eso, el estacionamiento, de una estructura de estacionamiento bastante amplia, este proyecto, y también hicimos una evaluación. Encontramos diferentes patologías, como pueden ver en la foto de la derecha también, que incluimos todo esto en nuestro reporte de fase 1. Ahora mismo estamos asesorando a estos 2 clientes para desarrollar documentos constructivos y posteriormente darle un seguimiento durante la ejecución de las reparaciones. Finalmente, este es un proyecto que tenemos en Ciudad de Panamá, un edificio de 4 niveles. Básicamente hicimos las 2 fases. Hicimos una evaluación fase 1, donde hicimos un recorrido a través de la estructura, vimos diferentes patologías como la que pueden mostrar, como la que pueden ver en estas diapositivas, en estas fotos, grietas, acero de refuerzo expuesto y corroído. También vimos bastante carbonatación del concreto, deterioro debido a la exposición a la humedad, daños en su envolvente también, como pueden ver en las fotos.
También hicimos pruebas no destructivas, acá como parte de una fase 2. En la foto de la izquierda está la ingeniera de la Guardia realizando un escaneo de las barras de acero de refuerzo de la losa. En la foto de la derecha está el ingeniero NG realizando pruebas de potencial de media celda para evaluar la extensión de la corrosión en la losa, en el acero de refuerzo de la losa. Hicimos algunas extracciones de núcleo para evaluar la condición del concreto, su capacidad de la compresión, y también ciertos de estos núcleos los enviamos a un laboratorio en el exterior para que le hicieran pruebas petrográficas, ya que una área de este edificio había sido expuesta a altas temperaturas por un incendio, y queríamos evaluar si había alguna microfisura en la masa de concreto. Estas son pruebas de carbonatación. Esta es la parte de la izquierda, es el resultado, o parte de los resultados de la prueba petrográfica que realizamos en esta estructura. Y bueno, creo que eso era lo último que le tenía para esta presentación, y hablo de paréntesis para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Luis. Yo creo que este es un tema muy importante por todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Así es que definitivamente que es un tema de interés para todas las personas que están encargadas de operar y gestionar instalaciones aquí en Panamá y en cualquier parte del mundo. Y creo que pudiste brindar esos tips o esa información clave para poder saber qué identificar, cuándo levantar el teléfono y llamar a un profesional idóneo que pueda brindar el apoyo ante estas situaciones, ¿no? Así es que me pareció muy interesante, y yo creo que en efecto, si hay alguna pregunta, pueden habilitar los micrófonos o pueden enviarla al chat. Por mi parte, yo sí tengo dos preguntas que me llegaron de forma directa. La primera es, no sé, Luis o José, ¿con cuánta frecuencia recomiendan hacer estas evaluaciones? Y estas frecuencias van a depender del tipo de edificación a la que se le haga. Sí, yo ahí puedo mencionar que dependiendo ya que siempre también cuando ustedes reciben una estructura, por ejemplo, los facility managers, es un buen momento también en ese preciso instante llamar a un ingeniero para que les dé una idea de lo que ustedes se están involucrando. Esa es una primera recomendación. Ahora, después que se ha hecho eso, que ya tienen una estructura que ustedes saben que está en un estado aceptable, que no presenta unos deterioros tan prolongados o tan profundos, perdón, se pueden hacer evaluaciones después de la primera, cada 5 años o 10 años. Y después ya cuando la estructura se va envejeciendo, sí recomendamos ya después de los 15 años, por ejemplo, hacerla cada 3 o 5 años. Esa es nuestra recomendación, porque son los periodos de tiempo que tardan ciertos elementos en deteriorarse debido a la exposición al ambiente. También si ha habido un evento catastrófico como un sismo o una tormenta, después de esos eventos también recomendamos evaluar las estructuras. Ok, gracias, Luis. Aquí tengo otra pregunta y luego voy al chat abierto. Me dicen, hablando de tendencias y sin querer llamarlo tendencias, según los estudios y evaluaciones que ustedes han realizado tanto en Panamá como en otras partes, ¿cuáles son las mayores causas que encuentran para los colapsos que se están dando hoy día? Bueno, principalmente no podemos decir que hay una causa, una tendencia principal, puedo decirlo de esa manera, pero muchos, y tampoco es que tengamos un colapso estructural sea común. En estos días se ha dado más a menudo y se ha difundido más por los medios, en algunos pienso que también que es lo que ha pasado, pero mucho también tiene que ver desde el punto de vista del deterioro de los materiales, uno, todo esto, como los dos factores que les mencioné a lo largo de la presentación, la parte de la corrosión, muy importante, la parte también del diseño, de que hay una revisión durante la fase de diseño y también después que se entrega la estructura, que todo esté de acuerdo al diseño y que también se evalúe diferentes condiciones desde el inicio del proyecto.
Y es lo que, como les vuelvo a mencionar, es lo que básicamente mencionamos a lo largo de la presentación. Y es lo que básicamente le puedo contestar en ese tema. Ok. Abdon Villarreal consulta. ¿Ustedes hacen reforzamientos con fibra de carbono? ¿Tienen especialistas para esto? Pero nosotros somos consultores. Nosotros diseñamos los reforzamientos con fibra de carbono y trabajamos con contratistas que tienen experiencia en eso. Porque reforzar con fibra de carbono no es nada más forrar el elemento y ya el elemento que ya queda reforzado. No, inclusive existen escenarios en los cuales la fibra de carbono no puede ser utilizada, dependiendo de más que todo del incremento en capacidad que se le debe dar al elemento. El ACI, si no me equivoco, es el 416, te limitan cuánto es el porcentaje de incremento en capacidad que tú tienes que darle, que puedes darle con la fibra de carbono al elemento. O sea, primero recomiendo que eso sea diseñado por un ingeniero idóneo y después ese diseño sea cotizado por un contratista especialista también en ese tipo de instalaciones, porque hay que hacerle pruebas, inclusive de adherencia de la fibra, entre otras cosas, evaluar la condición de la superficie, para después poder entrar en la decisión de poder utilizar ese tipo de reparación con fibra de carbono o utilizar otro tipo de reparación. Ok, bueno, Abdon, yo creo, Abdon, disculpe, creo que sí, entonces, ok, bueno, aquí termina la pregunta. ¿Los contratistas los buscan solo en Panamá o en otros países, Luis? Bueno, nosotros brindamos servicio no solamente en Panamá y Estados Unidos, sino también en Canadá, por ejemplo, estoy en México, y en toda Latinoamérica, en Sudamérica. Nos buscan, pienso yo que en varios países, no solo contratistas, sino facility managers, dueños de edificios, desarrolladores, en fin. Tenemos una amplia gama de clientes y son los que nos buscan para este tipo de servicios. Vale. Alejandro Ramírez menciona por acá, se recomienda realizar levantamiento topográfico para evaluar deformaciones en estructuras de acero en una evaluación estructural y han tenido alguna experiencia al respecto. Mira, Alejandro, igual si es la persona que creo, igual te saludo que estoy en tu país ahora mismo. Mira, la parte de la topografía es muy importante, ya sea principalmente si hay algún indicio de que el edificio o la estructura esté sufriendo asentamiento diferencial, uno, o si ha sido afectada por un evento sísmico o un tornado, para poder evaluar su verticalidad y hacer análisis que si esa posición deformada, todavía la estructura es capaz de ser estable y sus elementos pueden tener la capacidad para sostener ese desplazamiento. Ok, gracias Luis. Alejandro, espero que con esto hayamos resuelto tu consulta. Y por acá Roger Bellido menciona que aquí ya se tienen contratistas que han certificado algunos de los fabricantes de estos productos y que bueno, son certificados de fábrica, además en muchos casos revisados por los representantes de las fábricas en Panamá. No sé si hay alguna otra consulta ahorita mismo en la sala. Pues yo creo, Luis, que halló mucho valor en esto que has compartido hoy. Alejandro Ramírez dice, muchas gracias, ingeniero Buitrago, y saludos desde México. Halló mucho valor en esto que has mencionado hoy, Luis, porque es uno de los espacios en los que uno logra entender por qué uno debe apoyarse en los profesionales idóneos. Y es algo que también mencionábamos en la capacitación en la mañana de hoy, que en efecto cuando uno está gestionando una instalación, uno conoce un poquito de todo, pero no es especialista en todo. Entonces, para estas situaciones que se están dando hoy día, por las cuales pueden haber definitivamente muchas causas, es muy importante poder guiarse de la mano con empresas y consultores y profesionales que realmente puedan brindar una evaluación fiable y una solución que a lo largo del tiempo pues sea tanto costo eficiente y sostenible, ¿no? Entonces, no sé si quisieras aportar algo más, Luis, para que podamos ir concluyendo. Sí, esta presentación es como tú lo mencionas,
nos parece que es un aporte muy importante para profesionales como la mayoría de los que están en esta llamada o esta presentación, que gestionan propiedades. Y se lo digo que nos ha pasado y es fruto, todo esto que hemos mostrado es fruto de nuestra experiencia brindando servicio a los administradores de propiedades que tienen en algunos casos un edificio enfermo y que si no es atendido, es como un paciente de hospital que si no es atendido y no se le hacen las pruebas, las radiografías en un momento oportuno, puede llegar a fallecer. Y asimismo es una analogía a las estructuras. Las estructuras deben ser evaluadas y reparadas en un tiempo oportuno para evitar todo este tipo de colapsos parciales y globales que se ven a nivel internacional. Gracias a Dios en Panamá esto ha sido bien mínimo, pero sí es importante, como les mencioné, nuestras estructuras se están haciendo cada vez más viejas. La parte de Paitilla, toda esa zona que fueron los primeros edificios construidos, están bastante longevos y afectados por la corrosión. Inclusive edificios que tienen 15 años, nos han llamado por casos similares. En fin, es un problema que es una realidad y que empresas como Walter P. Moore están a la orden para asesorarlos en ese tipo de temas, haciendo evaluaciones estructurales, ayudándolos a gestionar las reparaciones de la estructura, que cumplan con los materiales adecuados y con los diseños adecuados para los cuales deben ser utilizados para este tipo de reparaciones. Ese es el mensaje que les dejo y aquí está mi información y estamos a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias. Excelente conclusión, Luis, y para cualquier persona que tenga alguna duda nos pueden contactar y con mucho gusto también les hacemos el puente con el ingeniero Luis Buitrago o alguna persona de su equipo de ser necesario. Y pues bueno, Luis, no me queda más que agradecerte a ti y a todo tu equipo por siempre ser parte de estos actos de docencia que ayudan pues a que todos podamos crecer con ese importante intercambio de experiencias que de repente no es 100% de Panamá, pero de países donde definitivamente estas situaciones han sucedido y de las cuales podemos aprender. Así es que muchísimas gracias, Luis. Gracias a tu equipo por siempre estar a disposición, a Walter P. Moore, y pues bueno, espero verte pronto por acá y será hasta una próxima ocasión. Sí, muchas gracias a todos, gracias por participar y le envío un fuerte abrazo desde Acapulco, México, y espero estar muy pronto en Ciudad de Panamá. Que pasen buenas tardes a todos.